terceira cadeira? Eu sempre gravei, não sei. Bueno, mientras viene. Bueno, continuamos entonces la parte de gametogénesis. Nos faltó hablar sobre la espermatogénesis, ¿sí? De la espermatogénesis que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de gametogénesis femenina, ¿sí? Cuando hablamos de los ovocitos, nosotros vimos que por cada ovocito que va a ser meiosis, nosotros teníamos una peculiaridad, ¿sí? Entraba el ovocito, hacía su primero su mitosis, luego hace meiosis 1 y luego hace meiosis 2, en donde se queda trancada para cada ovulación en la metafase de la meiosis 2. No se olviden que en la ovogénesis yo tengo dos partes donde ella queda trabada. ¿Cuándo ocurre? ¿En qué etapa de la vida? Es una competencia conceptual. Yo tengo que saber en qué etapa se tranca, ¿sí? Bueno, ahora, al terminar esa meiosis 2, como la meiosis era un proceso muy complejo, ya tenía dos fases, resultando como final 4 células hijas. Pero ¿qué nosotros aprendimos? De esas 4, solo uno era el ovocito más duro. Los otros 3 son estructuras que no sirven para nada, que son los cuerpos polares o los corpúsculos polares. Pero en tesis yo tengo como resultado final de todo este proceso de división celular en mi ovogénesis 4 células hijas, ¿sí? Solo que solo una es funcionante, ¿sí? Ahora, cuando nosotros veamos espermatogénesis, nosotros vamos a ver una pequeña gran diferencia. La primera es que por cada espermatogonio que empiece a madurecer o desarrollarse, yo voy a tener 4 células hijas perfectamente funcionantes. Esa es la gran diferencia entre ovogénesis y espermatogénesis, ¿sí? Y solo para recordar, ¿sí? Recuerden que las mismas células que se encontraban a nivel embrionario, que eran las células germinales primordiales, que también daban lugar a los ovogonios. ¿Por qué? Porque cuando yo hablaba de gameto, yo no hablaba de célula inmadura con el sufijo blasto, yo usaba la palabra gonio, ¿sí? Entonces, para referirme a la célula gameta femenina inmadura, yo le llamaba ovogonio. Y ahora yo estoy en espermatogénesis. Mi célula final, ¿quién es? El espermatozoide. Entonces, ¿cómo se llama la célula inmadura que va a ir madurando? Espermatogonio, ¿sí? Espermatogonio. Pero, ¿de dónde deriva el espermatogonio? Y así como la célula que le dio origen al ovogonio es lo mismo. ¿Se acuerdan? Que las células germinales primordiales se iban a la segunda semana en el saco vitelino, 2 semanas después volvían a viajar y a la quinta semana llegaban a las gónadas.
Si era un ovario, iba a ser después ovogonio. Y si es un testículo, espermatogonio, ¿sí? Solo que yo tengo que saber que esta célula germinal primordial, cuando llega a lo que es el testículo o la gónada masculina, yo voy a diferenciarme primero en una célula que se llama espermatogonio tipo A. Luego de otros procesos yo voy a convertirme en un espermatogonio, pero tipo B. Primero tengo que sufrir mitosis. Toda célula primero tiene que aumentar el número de su estoquio celular. Y para aumentar el número del estoquio celular, primero siempre yo voy a hacer mitosis, ¿sí? Entonces, estas células germinales primordiales, que son células somáticas, al llegar a las gónadas, ellas se diferencian en las células, ¿verdad?, que van a dar origen a nuestros gametos, pero inmaduras, ¿sí? Entonces, cuando la célula germinal primordial llega al testículo, ella se diferencia automáticamente en un espermatogonio. ¿Qué clase, profe? Tipo A. Luego este espermatogonio tipo A va a sufrir mitosis y ahí ella se va a convertir en ¿qué cosa? Espermatogonio tipo B. Se va a ir dividiendo para aumentar el número de células. Ahora, el espermatogonio tipo B de nuevo va a sufrir mitosis y se va a convertir en una célula denominada espermatocito, ¿sí? Ojo con las terminaciones en la parte de la espermatogénesis, ¿sí? Acá espermatogonio, todavía es gonio, solo que acá es tipo A y luego pasa a tipo B. Acá el B de nuevo sufre mitosis y se convierte ahora en espermatocito primario. Ahí sufre su primera división meiótica. Acá hay la primera meiosis, ¿sí? Ocurre todo la meiosis y ahora se convierte en espermatocito todavía secundario, ¿sí? Y después el secundario hace la segunda meiosis y ahí yo voy a tener una célula denominada espermátidas, ¿sí? Espermátidas, todavía no es espermatozoide, ¿sí? Ahora, las espermátidas van a sufrir un proceso de división que se llama espermiogénesis. El último paso prácticamente. Y de la espermiogénesis, ahí se convierte en el espermatozoide que conocemos. Entonces, el orden de una espermatogénesis es el siguiente. Viene mi célula germinal primordial, a la quinta semana llega al testículo, se diferencia en espermatogonia tipo A, esa célula inmadura vuelve a sufrir mitosis y se convierte en espermatogonio tipo B. Sufre de nuevo mitosis, 2 mitosis. Ahí yo tengo mi espermatocito primario y ese espermatocito primario tiene que pasar a espermatocito secundario. Ahí yo tengo mi primera meiosis. Mi espermatocito secundario hace meiosis 2 otra vez y ahí se convierte en espermátidas. Una vez que yo tengo espermátidas, las espermátidas son ya casi espermatozoides, solo que están grudadas unas con otras, ¿sí? Están todas pegaditas. Yo necesito que ellas se separen y ese proceso de separación, de extracción, reducción de citoplasma para moldear a lo que sería mi espermatozoide maduro se llama espermiogénesis, ¿sí? Espermiogénesis. ¿Está bien? Bueno,
Acá más imágenes, todo lo que ya les dije. Entonces, cuando yo hablo de célula germinal primordial y espermatogonios, yo estoy hablando de procesos de división celular de mitosis. ¿Para qué? Para aumentar el número de mis células. Por eso acá se llama fase proliferativa, porque yo tengo que aumentar el número. Una vez yo tengo espermatocitos primarios, ahí recién comienza mi meiosis. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo espermatocitos primarios, yo tengo todavía una cantidad diploide de material genético. Una vez que entre en meiosis, voy a reducir a cantidad haploide. Y de nuevo yo voy a necesitar 2 fases de la meiosis. ¿Está bien? Bueno. Entonces, luego de la formación de las espermátidas va a ocurrir ¿qué proceso? Espermiogénesis. Espermiogénesis. Las espermátidas, yo les puedo preguntar, ¿cuáles son las células precursoras del espermatozoide maduro? Opción A, espermatogonio tipo A, espermatogonio tipo B, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátidas. Respuesta correcta, espermátidas. ¿Sí? El proceso de división para generar espermatozoides maduros es una segunda división meiótica, ¿verdadero o falso? Falso, es la espermiogénesis. Así se les puede preguntar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué yo les había dicho? Cuando yo tengo espermátidas de mi segunda meiosis, yo tengo células que son redonditas todavía, tienen muchísimo citoplasma, no tienen esa cauda característica todavía y están grudadas unas con otras. ¿Yo necesito ese tipo de célula? No. Entonces ahí yo hago mi diferenciación que se llama espermiogénesis, para obtener los espermatozoides maduros con cantidad haploide de material genético. ¿Está bien? Entonces acá en el esquema nuevo las espermátidas son células redonditas todavía. El proceso de la espermiogénesis es para moldearlas y darle su característica funcional. Una cabeza, una pieza intermedia y una cola. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los procesos de cambio que sufren estas espermátidas? Que son células redonditas todavía. Primero, miren acá que dice, formación de una estructura que se llama acrosoma. Y piensen, el acrosoma sería como un capaceche, ¿sí? Como un casco. ¿Por qué? ¿Será que mi espermátida va a tener la capacidad de venir a fecundar al óvulo con esta forma redonda? No. Primero luego yo tengo que formar una estructura, ¿sí?, que sea capaz de reaccionar con la membrana o la zona pelúcida de mi ovocito. Y esa estructura que va a tener esa capacidad se llama acrosoma, y eso es crucial para que pueda ocurrir la fecundación. Si un espermatozoide no tiene un acrosoma perfectamente funcional, no va a ocurrir la penetración en el ovocito y no va a haber fecundación. ¿Por qué? El acrosoma es una estructura proteica también con muchísimas enzimas que cuando lleguen a estar en contacto con la zona pelúcida del ovocito van a formar una reacción, como si fuese que explota, reacción acrosómica luego se llama. Ahora, ¿qué yo tengo que saber? Esta es la forma de mi espermátida y yo tengo que convertirla en un espermatozoide. ¿Qué yo voy a hacer? Acá está lleno de citoplasma. Yo tengo mi material genético todo en esta región. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a comenzar a condensar lo máximo posible mi material genético. ¿Para qué? Para que esto esté todo en la cabecita, ¿sí? Entonces, además de la formación del acrosoma, voy a condensar mi núcleo. ¿Para qué? Porque después de una forma redonda, mi cabeza del espermatozoide tiene forma triangular y puntiaguda.
puntiaguda. ¿Por qué? Por lo lógico. Algo redondo no penetra en algo redondo. Tiene que tener algo de puntita, ¿sí? Por eso. Después se forma una estructura denominada cuello, pieza intermedia y la famosa cola del espermatozoide, que sirve como látigo. ¿Que va a servir para qué? Para la movilización. ¿Dónde era que yo les dije que el espermatozoide adquiere su movilidad? El primer día de aula les dije. ¿Dónde? ¿En el tracto reproductor masculino o en el tracto reproductor femenino? En el femenino, en la vagina de la mujer, recién la cola del espermatozoide empieza a moverse. Antes de eso permanece inmóvil, ¿sí? Tiene que estar en contacto con el pH ácido de la mujer para comenzar a activarse. Porque creen que existen cremas espermicidas, que es un tipo de anticonceptivo, ¿sí? En crema. Por eso, porque altera el pH femenino. Por eso. Bueno, ahora, ¿qué otro suceso ocurre durante el paso de espermátida a espermatozoide? ¿Qué es lo que ocurre en este momento de transformación? Miren acá, importantísimo. Se desprende, se deslinda, se desliga de la mayor parte de su citoplasma. ¿Por qué? Porque acá se está transformando, acá empieza a reorganizar su núcleo, condensando, forma lo que sería la pieza intermedia y lo que sería una cola, ¿sí? Y ahora se tiene que ir desprendiendo de todo el citoplasma que nos va a servir, ¿sí? Miren cuánto tiempo, desde que es un espermatogonio hasta ser un espermatozoide maduro, demora la espermatogénesis 74 días, siendo que el de la mujer ya comenzó allá antes del nacimiento, o sea, demora años para poder tener un ovocito maduro, hasta la primera menstruación. Son años. ¿Por qué? Porque yo ya tenía todo mi stock ilimitado de ovocitos detenidos en la profase 1 de mi meiosis 1 cuando yo nacía, ¿sí? Y significa ¿qué cosa? Que ahí yo tengo que esperar más 12 años, 13 años, 14 años hasta que ocurra esa ovulación y se reanude mi división celular para de nuevo parar en la meiosis 2. Años tarda la ovogénesis. Sin embargo, la espermatogénesis demora 74 días. Ya, una vez entró el espermatogonio, 74 días. Miren acá, este es el proceso de transformación que sufre una espermátide para convertirse en un espermatozoide. Miren acá, el núcleo, ¿verdad? Acá yo tengo mi aparato de Golgi lleno de mitocondrias. Estas mitocondrias se van a reorganizar a este nivel para formar lo que conocemos como pieza intermedia. Porque ¿de dónde creen que la cola va a quitar la energía para moverse? Y de las mitocondrias, porque ahí se produce ATP, ¿verdad? Entonces ellas se van a ir reorganizando. A partir del centriolo se va a formar el axonema 9+2 de microtúbulos y se va a formar la cola del espermatozoide. Por eso es móvil, ¿sí? Ahora, el núcleo, que era bien grande, circular y ocupaba casi todo el citoplasma, se condensó y se va hacia la periferia. ¿Qué se forma acá? El acrosoma. Muy bien. Y ahí van a formar lo que se llama el casquete de acrosoma. Y ahí yo veo que mi núcleo o mi cabeza del espermatozoide es puramente núcleo, más casquete de acrosoma, no tiene nada más. Es puro material genético, porque cuando ocurre la fecundación, lo que entra es solo la cabeza. La cauchiña y la pieza intermedia se queda y se desprende, ¿sí? Como el de la lagartija que pierde su cola. Así mismo. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la implantación, la fecundación, ¿sí? Nosotros habíamos visto, o sea, mencionamos
sobre lo que era el ciclo ovárico. ¿Qué ocurría en el ciclo ovárico? Yo tengo mis, ¿cuántos días? Mis 28 días de ¿qué? De fase preparatoria. ¿Por qué? Cuando estudiamos gametogénesis, nosotros estudiamos el proceso de amadurecimiento de mi ovocito. Pero ¿qué yo tengo que saber de mi ovocito? Que tenía alrededor, ¿verdad? Una casca de ovo, que eran mis células foliculares, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo de ciclo ovárico, yo no hablo más de mi ovogénesis, porque ese ya se preparó todo antes. Lo que va madurando con cada ciclo es justamente ese desarrollo folicular, que son los folículos. Y yo, como estudiante de medicina, de embriología, yo tengo que saber qué ocurre en cada ciclo, ¿sí? Yo tengo que saber cuál es la influencia hormonal. ¿Por qué yo no estoy menstruando a los 3 años? Porque mi eje neuroendocrino todavía no madura, no se producen todavía las hormonas que van a estimular mis gónadas, tanto del hombre como en la mujer ocurre eso, ¿sí? Se madura el sistema neuroendocrino. Cuando madura empieza la secreción pulsátil. Se secreta, se secreta, se secreta, se secreta y ahí se va estimulando el desarrollo de ¿quién? De los folículos, que es lo que van a estorar y liberar mi huevito. ¿Todo bien? Bueno, entonces, cuando yo tengo un ciclo de 28 días, que es el ciclo ovárico femenino, ¿sí? Yo tengo que saber que puedo dividir en la mitad, ¿sí? Cuando yo hablo de ciclo ovárico, divido entonces en cuánto? En 2, ¿sí? En 2 fasecitas. El día 0 es el primer día del ciclo y el último día sería el 28 y la mitad día 14. ¿Qué yo tengo que saber? Cuando hay ese amadurecimiento, yo voy a tener liberación hormonal y en cada fase de mi liberación hormonal yo voy a tener una hormona que va a prevalecer, que va a ir aumentando en cantidad hasta hacer un pico, ¿sí? Entonces, la primera fase del ciclo ovárico, se llama fase justamente folicular. Ya dice todo. ¿Qué ocurre en la fase folicular? Yo voy a tener el amadurecimiento de mis folículos, que ya habíamos estudiado. Folículo primordial, luego era primario unilaminar o inicial, luego era folículo primario avanzado, después era folículo secundario y luego folículo terciario maduro o de Graf. Ahí terminó mi fase folicular. ¿Qué tiene que ocurrir después de que el folículo maduro de Graf era grande? Tenía que estorar. ¿Para qué? Para liberar el ovocito. ¿Cómo se llama ese proceso? Ovulación. En la mitad del ciclo, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿qué ocurre después? Porque yo tengo todavía 14 días. ¿Qué significa? En este tiempo, en este lapso de tiempo, yo voy a esperar para ser fecundada. Exactamente. Entonces, yo ovulo, libero mi oviño y él va a estar buriquiño esperando ahí un espermatozoide si quieres. Ahora, ¿qué pasa con las células foliculares que estaban alrededor de ese folículo enorme que estouró? ¿Se degenera? Sí, pero antes de desaparecer tiene pasos. Ella sufre también transformaciones, ¿sí? Justamente ese folículo, una vez que se quedó estourado, ella empieza a llenarse de lípido, ¿sí? De lípido. Y se forma lo que nosotros conocemos como cuerpo lúteo. Voy a escribirlo acá. Cuerpo lúteo. ¿Por qué, profe, se llama cuerpo lúteo? Porque la otra hormona que va a estimular la otra mitad del ciclo va a ser lo que se llama fase lútea. ¿Por qué? Porque acá participa una hormona que se llama LH, hormona
la primera mitad del ciclo hay una hormona que se llama FSH, hormona folículo estimulante, hormona estimulante de folículos para que alcance del primordial al maduro de grado. ¿Qué pasa? A partir de aquí el FSH hace un pico, luego va descendiendo. ¿Qué pasa con la LH? Ella comenzó antes y hace un pico en la mitad del ciclo. Ese pico de LH es lo que hace que mis células tetraluteínicas contraigan ese folículo maduro de Graf y estoure y libere el ovocito con ese pico de LH. Ahora, ¿qué ocurre? Se liberó el huevo. Focus en quién? Las células foliculares que ficaron ahí en el ovario. Ellas sufren transformaciones. Una de ellas se llena de células lipídicas. ¿Cómo se ve la gordura in vivo cuando está seco? Amarillo. Entonces, ¿por qué creen que se llama? Este cuerpo lúteo tiene otro nombre. Cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. ¿Y por qué es importante, profe? ¿Qué pasó con el ovocito, con el oviño que fue liberado? ¿Qué dijimos? Él se libera en la superficie del ovario y que insuga la trompa uterina. ¿Y le deja dónde? Porque acá yo tengo mi ovario, acá se liberó mi oviño y acá yo tengo mi trompa uterina con sus fimbrias. ¿Qué va a pasar? Le va a sugar al oviño con sus cilios y le va a dejar acá la ampolla, aguardando al espermatozoide. ¿Qué va a pasar si? ¿Qué va a pasar si él es fecundado? Tiene que caer en el útero, ¿verdad? ¿Qué nosotros tenemos que saber? Además de estas hormonas que ayudan al ciclo ovárico, yo tengo hormonas esteroides que van a estar preparando también mi ciclo. Estrógeno y progesterona. Progesterona, ¿qué significa? Progestación, ¿qué significa? Prepara el cuerpo de la mujer para todo el evento de una gestación. ¿Quién es el que ayuda a que se mantenga el pico de progesterona alto hasta que termine el ciclo? Y este queridito aquí, que se llama cuerpo lúteo, ¿sí? Por eso es que se les dice a las grávidas, una vez que se enteran que son grávidas, que esperen un poquitito, un buen tiempo, para que este cuerpo lúteo le dé paso, le dé su vez, su función a la placenta, porque la placenta se va a formar, ¿cierto? Pero no es que se fecundó y apareció mágicamente una placenta, no, la placenta se va formando. ¿Por qué? Porque es la placenta que va a ir produciendo progesterona para mantener el oviño formándose en la barriga. ¿Y quién secreta progesterona antes? Cuerpo lúteo. Si por A, B, C, D, E, C motivos el cuerpo lúteo degenera antes de que se forme una placenta perfectamente funcional y secretora de progesterona, ¿qué ocurre? Abortos espontáneos. ¿Sí? Abortos espontáneos. ¿Cuándo es un embarazo ectópico? Ectópico significa no tenía que estar ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa? El huevo, en vez de caer en la cavidad uterina, salió afuera o se quedó ahí. Eso es un embarazo ectópico, fuera del lugar en donde comúnmente debería de ocurrir. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? ¿El cuerpo lúteo es precursor para la placenta o la peor? No, nada que ver. El cuerpo lúteo es una estructura que deriva de las células foliculares que se transforma y comienza a secretar progesterona, ovario, durante el proceso de formación placental. Se formó la placenta, va a terminar su día, su tiempo, y en ese tiempo se está formando la placenta si es que hubo la fecundación, que vamos a ver también hoy después del intervalo. Ahí, ese cuerpo lúteo, supóngale,
Pasaron los días, más o menos 7 días, y el ovocito esperando allá en la cola. Acá el cuerpo lúteo dele que su progesterona, por si acaso no hubo fecundación. ¿Qué va a pasar? El cuerpo lúteo no vive para siempre, no es eterno. Luego él va a degenerarse, se va a llenar de sangre, después se va a fibrosar y se va a formar una estructura más grande y más blanca que se llama cuerpo albicans. ¿Cómo se llama la línea media que se encuentra a nivel abdominal? Línea alba. ¿Por qué alba? Alba de blanco. Alba de blanco. Entonces, el cuerpo lúteo que primero se llenó de gordura y todo eso se quedó bien amarillo, se llamó cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que luego se convierte en un cuerpo lleno de fibrosis, todo seco, todo blanquito, y ahí se llama cuerpo albicans. Y es el cuerpo albicans que es la cicatriz de cada ciclo ovárico en la mujer. ¿Todo bien? Eso ocurre en cada ciclo. Viene, empieza la FSH, estimula el desarrollo folicular, en ese entonces la LH comienza a secretarse, hace su pico en el día 14, más o menos es 14 más menos 2. ¿Qué significa? Puede ser día 12 o día 16, es el tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Explicas algo cortito? Siempre no sé cómo se llama la mini píldora que solo progesterona. ¿Cómo eso es un método contraceptivo? ¿Qué pasa? Progesterona, suelo tomar una pastilla porque progesterona no embaraza si el cuerpo lúteo es lo que secreta por progesterona para que se Sí, porque vos inhibís, cuando vos tenés demasiadas hormonas se hace una inhibición, ¿cómo se dice? Exactamente, cuando vos tenés demasiado generalmente se llama retroalimentación positiva o retroalimentación negativa. Cuando hay demasiado de uno, entonces el cuerpo inhibe lo que produce y en lugar de favorecer a lo que hacía, hace el efecto contrario. Eso es lo que ocurre. Por eso hay anticonceptivos hormonales solo de progesterona o combinados, ¿sí? Y eso se ve, evalúa en cada caso, ¿sí? Solo que ¿qué hace? Retroalimentación negativa. Yo tengo demasiado de esto y el cuerpo inhibe y no tiene el mismo efecto. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué yo tengo que saber? Generalmente, en la pubertad maduro mi eje neuroendocrino y yo tengo hormonas que son la FSH y LH que van a mis gónadas. ¿Cuál es la gónada femenina? Ovario. ¿Cómo se llaman estas hormonas? Gonadotropinas o gonadotrofinas también. Hormonas que tienen tropismo. Tropismo es predilección. Eso significa tropismo. Si ustedes en medicina leen alguna palabra que significa tropismo, es porque tiene predilección, preferencia, prefiere eso, le gusta más eso. Entonces, gonadotrofinas significan, o gonadotropinas, hormonas que tienen preferencia por las gónadas. En este caso estamos hablando del ovario, porque estamos hablando del ciclo ovario, ¿sí? Entonces, ¿qué yo tengo que saber? En cada ciclo, así como vimos la vez pasada, vimos muchísimos folículos primordiales, ¿cierto? ¿Qué hace la FSH? La FSH sirve como agua que va a regar plantitas, semillitas que están creciendo. ¿Qué va a pasar? Viene la hormona, llega al ovario, agarra un estoque grande de folículos primordiales, pero solo uno de esos miles de folículos que fueron regados por la hormona folículo estimulante va a alcanzar su madurez final. Solo uno, y esa selección se llama segregación. Segregar es seleccionar. ¿Qué? Y solo uno, porque en cada ciclo solo un ovocito madura. El profe me van a decir, profe, pero hay gente que tiene 2 y 3. Fisiológicamente, lo que la literatura dice es que lo fisiológico es que generalmente en cada ciclo ovule uno. Si de por A o B motivo ovulan 2, y bueno, son una excepción, porque la medicina no es ciencia exacta, ¿sí? Se dice lo que es más frecuente, ¿sí? Por eso cualquier aseveración
en un ejercicio de examen, si se habla de absolutismo en medicina, generalmente está mal, porque nunca es totalmente algo, generalmente, muy pocas excepciones. Ahora, ¿qué yo tengo que saber? En tesis, fisiológicamente, lo más frecuente es que se libere un solo ovocito maduro en cada ovulación, cuando mi LH haga un pico, ¿sí? Un pico. Por eso hay personas que cuando hacen sus tratamientos también controlan este tipo de hormonas. ¿Está bien? Y miren un poco, tanto la FSH como la LH influyen en los folículos. ¿Por qué? Porque la LH actúa en la segunda mitad del ciclo ovárico, en la fase lútea, después de la ovulación, ¿sí? Ahora, no olvidemos que en cada ovulación se libera el oviño, pero el huevito está rodeado de esas células. ¿Se acuerdan que había un montecito de células de la granulosa que estaban sosteniendo al ovocito? Y cuando ocurre el estouro de ese folículo, esas células que estaban rodeando le siguen acompañando. ¿Por qué? Porque es un huevito frágil, tiene que tener una protección extra. Y esas células, ¿se acuerdan que yo les dije que eran células de la corona radiada? Entonces, acá yo tengo mis gonadotropinas, FSH y LH, y esto tiene que servirles de acá hasta que se mueran, principalmente cuando van a hacer exámenes de residencia. No puede existir un estudiante de medicina que no sepa cuáles son las gonadotrofinas, FSH y LH, y peor aún no sepa qué significa cada una, ¿sí? Son dos hormonas liberadas por la adenohipófisis y que van y estimulan las gónadas para cada ciclo ovárico. Eso es competencia básica, ¿sí? Porque después de la nada viene alguien y le hace una entrevista y posta ahí en las redes, ¿verdad? Le dice que es la LH y el alumno está en tercer semestre. No sé. ¿Qué digo? Nunca digan que yo fui su profe si no saben responder, ¿sí? Por favor, tienen que saber. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo mi FSH que hace un pico más o menos en la primera mitad del ciclo para estimular el desarrollo. Acá yo tengo el folículo primordial, primario avanzado ya en esta imagen, secundario o antral y terciario maduro o de grano. Y ahí yo tengo que aguardar que el pico de LH, ¿para qué? Para que el huevo estoure, ¿sí? Estoure. Y acuérdense que rodeando a las células foliculares alrededor yo tenía células del estroma ovárico que se organizaban en forma de gemuiños, que era la célula de la teca. Y ahí influye esta LH. Estouró, liberó el ovocito acompañado de células de la granulosa. ¿Qué hacen las células foliculares? Absorben lípidos y se convierten en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que tiene también su ciclo de vida. No fecundé, no hubo gravidez, el cuerpo lúteo generalmente se va a transformar en cuerpo blanco o cuerpo albicans y comienza de nuevo el ciclo. Cada mes. Acá se ve, estouró ovocito con la célula de la corona radiada, ¿sí? Acá se va a llenar de lípido, se forma el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. Unos 7 días después, no hubo fecundación, se forma el cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿sí? Primera mitad del ciclo ovárico se llama fase folicular. Segunda mitad del ciclo ovárico se llama la fase lútea. En la mitad del ciclo ocurre lo que se llama ovulación. ¿Qué tiene que pasar para que haya ovulación? Profe, pico de LH. Sí o sí, pico de LH. No se olviden, pico de LH. Ya necesito. No me gusta, fuerza, a mí tampoco no me gustaba, pero hay que aprender, ¿sí?
No toda medicina nos gusta, pero es estrictamente obligatorio saber, ¿sí? Bueno, acá yo veo de nuevo mi ovulación, liberando mi ovillo que está en amarillo, y no se olviden, el óvulo está no está desnudo, él tiene unas células que le protegen, que es su coronita, que era la célula de la granulosa, ¿sí? Más imágenes que le había dicho la profe, las imágenes no están a toa, ¿sí? Las imágenes no están a toa, ¿sí? Esperen que voy a arreglar acá para que vean. Es que yo ya le mandé ahí a la compañera, ya está bien, ¿sí? Ya está bien. Ahí. Bueno, ¿qué yo tengo que saber? Después de que yo tengo mi cuerpo lúteo, ¿sí? Toda esa célula de la granulosa que yo les dije, adquieren ¿qué cosa? Células lipídicas y un pigmento bien amarillo. Yo les puedo preguntar, ¿el cuerpo amarillo es al lado un espacio? Cuerpo lúteo. ¿El cuerpo blanco es? Cuerpo albicans, ¿sí? Cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, ¿sí? Amarelo tiene el cuerpo lúteo. ¿Sí? ¿El blanco cómo era el nombre? Albicans, con B. Albicans blanco, ¿sí? BB. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué yo tengo que saber? Mientras está ocurriendo todo ese proceso ahí de maduración, en el útero están actuando otras dos hormonas estrogénicas, esteroideas, que acá está el estrógeno y la progesterona. Y sepa, cuando yo hablo de hormonas esteroideas, todas van a derivar del colesterol, ¿sí? Sí. El colesterol. Por eso es que gordura en exceso también interfiere con el sistema endocrino. Y la misma cosa la falta de él. Por eso todo tiene que ser equilibrio en el cuerpo. Siempre es cuando hay un desequilibrio es lo que pasa algo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué yo tengo que saber? ¿Cuándo alcanza su máximo desarrollo este cuerpo amarillo? Profe, dime. Por favor, ¿puedes dizer novamente o corpo blanco? ¿Qué es? Albicans. Albicans, ¿sí? Entonces, ¿cuándo el cuerpo lúteo alcanza su máximo desarrollo? Es a los 9 días después de la ovulación, ¿sí? Si el huevito es fecundado, él va a permanecer por más tiempo. No es fecundado en esos 9 días, se va a convertir en cuerpo blanco, ¿sí? Cuerpo blanco. Y va a sufrir lo que se llama luteólisis. Las células que se convirtieron en células luteicas formando el cuerpo lúteo sufren luteólisis. Se empieza a romper todo. ¿Qué yo tengo que saber? Cuando hay la fecundación, se embaraza, empieza a liberarse una hormona. Miren quién es. Beta-HCG. Por eso cuando hay fecundación, supónganle, justo en el 9º día vino ahí un bendito espermatozoide, fecundó al óvulo. Este ya se estaba por ir al albicans. Casi. ¿Qué pasó? Se fecundó y se empezó a secretar una hormona, la beta-HCG, y ella es la que va a evitar que el cuerpo lúteo pase a cuerpo albicans. Por eso es que si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se va a transformar en cuerpo albicans, porque no va a haber esta hormona que le impida. ¿Todo bien? Bueno, y si no todo bien, ale. Acá más imágenes, ¿sí? Ahora, ¿qué yo tengo que saber? Toda esta fase femenina siempre está interconectada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo mi ciclo, yo tengo además de la FSH y la LH, yo voy a tener a
la segunda fase del ciclo menstrual, donde también prevalece la progesterona, que las mujeres están más sensibles, las mamas están más grandes, más tensas. ¿Por qué? Porque hay estímulo de glándula mamaria también, porque si tú nada te quedas embarazada, todo te tenía que estar preparado, por eso es, ¿sí? Inclusive la piel se queda más linda por efecto de la progesterona, todo se queda más lindo, la uña más lindo, el pelo más lindo, afecta el humor, por eso las mujeres se consideraban, ¿verdad?, muy espirituales antes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas hormonas y generalmente en dos fases del ciclo, ¿sí? Influye. ¿Qué yo tengo que saber entonces? ¿Cómo yo voy a transportar mi ovocito una vez ovulado y liberado en la superficie del ovario? Esta estructura denominada fimbrias de la trompa uterina van a hacer mover o barrer ese ovocito para que llegue a la ampolla, y ahí se va a quedar en la ampolla. Ahí el ovocito va a esperar bonichiña ahí el espermatozoide. Por eso, pregunta de anatomía: ¿dónde ocurre la fecundación? Es una pregunta de anatomía. ¿En qué parte de la trompa uterina? Y se llama ampolla y se pregunta en anatomía. ¿Sí? Una vez que hay la fecundación, lo que tiene que ocurrir fisiológicamente es que los cilios barran hacia la cavidad uterina, ¿sí? Y miren un poco, ocurrió la fecundación y vamos a ver, automáticamente la célula empieza a transformarse. Cuando cayó ya en el útero, ya es otra estructura, no es un ovocito siendo fecundado, no, ya es una estructura que viene para pegarse y comenzar su desarrollo embrionario. ¿Está bien? Entonces, generalmente cada ovocito, además de ese barrido, es ayudado por la estimulación del músculo liso que rodea a las trompas uterinas. ¿Sí? El amarillito, entonces, en el slide anterior, es el cuerpo lúteo que se quedó en el ovario. Sí, es acá. Ampolla. ¿Sí? ¿Cómo? En la ampolla no hay una referencia anatómica para decir es una curva, ¿no? Generalmente la ampolla es donde es más amplia, ¿sí? Entonces acá es liberado, se forma el cuerpo lúteo, segunda fase del ciclo, el cuerpo lúteo sufre lo que se llama la transformación y aguarda 9 días. Hubo fecundación, vienen los espermatozoides y esa fecundación va a ocurrir ¿dónde? En la ampolla. Una vez fecundada van a existir una serie de transformaciones hasta que se implante una estructura que ya no se llama ovocito ni espermatozoide, se va a llamar blastocisto, ¿sí? Y ahora empezamos la fecundación. Entonces, ¿qué yo tengo que saber? La fecundación es cuando ocurre interacción y penetración del espermatozoide en el ovocito. ¿Qué yo tengo que saber? Para que el espermatozoide pueda cumplir su misión de vida, primero tiene que capacitarse. ¿Qué es capacitación? Adquirir algún conocimiento. ¿Qué dijimos? El espermatozoide es inmóvil en el tracto masculino. Llegó en el tracto genital femenino, específicamente en la vagina, y ahí adquiere movilidad. Y ese proceso, ese evento se llama capacitación. Miren cuánto tiempo demora o puede demorar. Hasta 7 horas, más o menos en promedio. Ahora, se capacitó, se fue el espermatozoide con todo, se va. ¿Qué pasa? ¿Por qué se prefiere que las mujeres que quieren engravidar lo hagan cuando hay la fase ovulatoria? Porque también la vagina se prepara, tiene un líquido más viscoso que parece gelatina y al microscopio forma caminitos. ¿Para qué? Para facilitar ¿qué cosa? El ascenso de los espermatozoides, ¿sí? Ahora bien, llegó el espermatozoide en la ampolla. Miren hasta dónde tiene que llegar. De la vagina tiene que llegar a la ampolla uterina, porque ahí
ovulación. Perfecto. Llegó ahí, le encontró. Ahora sí, yo te conquisto, le dice. ¿Qué pasa? Primero tiene que haber una reacción que se llama reacción acrosómica. ¿Quién participa acá? Participa el capacete de acrosoma con la zona pelúcida del ovocito, ¿sí? Antes de entrar a la zona pelúcida del ovocito, el ovocito no tenía lleno de células que estaban ahí, entonces el espermatozoide tiene que también primero vencer a esas células para luego estar en contacto con la zona pelúcida o la membrana pelúcida, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene el casquete acrosómico? Tiene sustancias muy ácidas, ¿sí? Y justamente se llaman acrosina. Ellos van a romper todas esas proteínas que tiene la zona pelúcida. Y ese suele preguntarse en histología, teoría también. ¿Cuáles son las proteínas de la zona pelúcida? ZP1, ZP2 y ZP3, ¿sí? Ahora, esto es lo que va a ocurrir en cada uno, ¿sí? Voy a ordenar esto, y yo les pasé, ya está todo ordenado. Lo que les pasaron, ¿verdad? ¿Tienen todo el ordenadito? ¿Sí? ¿Cómo? Está bien. Pero yo no les pregunto es más con esto, si la profe les quiere cobrar, ¿verdad? Les cobra, espero que no. Súper. Entonces, ¿qué yo tengo que saber? La fecundación, para más entendimiento, se divide en 3 fases. La primera fase es, primeramente, las células que estaban rodeando al ovinio, que eran las células de la corona radiada. Sería 2 penetraciones y después recién 2 fusiones, ¿sí? 2 fusiones. Entonces, primero penetra las células de la corona radiada, que nada más era en la zona ahí del cúmulo ovóforo. Acá llegó el espermatozoide, tiene que penetrar en esa región. Luego él entra en contacto con la zona pelúcida y debe realizar lo que se llama la reacción acrosómica, ¿sí? Una vez estando en contacto. Entró el espermatozoide. ¿Qué dijimos hace rato? Entra solo la cabeza, ¿sí? Entró la cabeza y se tienen que fusionar las membranas, tanto del ovocito como del espermatozoide. Una vez ellos fusionados, hay 2 material genético, entonces ahí ¿qué tiene que ocurrir? Fusión de los 2 núcleos. ¿Para qué? Para que esas 2 células que eran haploides ahora conviertan en diploides. Muy bien, ¿sí? Entonces, hay una primera penetración de la corona radiada, luego la reacción acrosómica con la penetración de la zona pelúcida, fusión de las membranas y fusión de los núcleos. Miren un poco acá esta imagen. Esta es una imagen de un microscopio electrónico de barrido, en donde yo puedo ver específicamente el momento en que se desprende la cabeza del espermatozoide de su parte intermedia, de su cuello. Imagínense. Entonces, de nuevo, 2 penetraciones y 2 fusiones. Penetración de la corona radiada, luego de la zona pelúcida. Las imágenes nos dan a toa. Se fusiona la membrana y se fusionan los núcleos. ¿Está bien? Esta es una imagen del libro del Lachman, del libro básico. Esta es la imagen. ¿Está bien? Bueno, entonces, una vez, ¿se acuerdan que cada ovulación, cada ovinio era liberado, trabado en una meiosis 2? Sí, en la metafase. Ahora, supónganle fue fecundado. ¿Qué hace el ovocito? Tiene que culminar todita su división celular. Solo cuando es fecundado. Esa es pregunta de examen. Cuando el ovocito completa su meiosis o su segunda división meiótica, solamente cuando es fecundado. Solo ahí y nada más de ahí. Profe, no hubo fecundación y pronto, entonces ovulaste detenido en la metafase 2 y vas a perder en la metafase 2
senhora perguntaria nisso? Fala de como falar. Como é que a senhora falou que poderia ser pergunta? Cuando el ovocito culmina su división celular. O le puedo decir, en cada ovulación, cada ovocito se encuentra con su mitosis, meiosis 1 y meiosis 2 completa. Vale, no es completa. Trabo en la meiosis 2, en la metafase. ¿Sí? Ahora, una vez que fue penetrado por el espermatozoide, el ovocito se blinda, dice, no quiero más ninguém, no sirve, se blinda, libera montones de enzimas y mata toditos los espermatozoides que se quedan alrededor, no permitiendo la fecundación, la penetración de más de un espermatozoide dentro del ovocito, porque eso sería catastrófico, porque nosotros tenemos haploide más haploide que da diploide, no puede ser triploide. Profe, ¿cuándo es menos? ¿Es solamente material genético? Depende, a veces ahí se dividen, ellos hacen una mitosis y ellos se dividen. O vos tenías la suerte que tenía 2 óvulos ahí esperando. ¿Pero que solo uno es espermatozoide? No, 2. Dependiendo, cuando vean ahí la parte de gemelaridad van a ver que es todo una cosa compleja, ¿sí? Porque están lo que son los vitelinos, bivitelinos, indémicos, todo. Entonces, bueno, ¿qué yo tengo que saber? Dentro del espermatozoide, la cabeza se separa de la cola y ahí se forma el pronúcleo masculino. ¿Qué pasa después? Una vez que yo fecundé ovocito más espermatozoide, se forma una estructura denominada cigoto. Pregunta de examen también. Inmediatamente después de la fecundación se produce el cigoto. Opción A, le invento, ya hay montones de nombres. La única palabra es cigoto. Se fecundó el ovocito con el espermatozoide y yo formo una estructura, un producto denominado cigoto. Es este cigoto el que va a empezar a dividirse, reestructurarse y ese proceso se va a llamar segmentación. ¿Qué es segmentar? Partir. ¿Partir qué cosa? Vamos a empezar a funcionar ciertas células, ¿sí? Ya vamos a terminar, ¿sí? Forza la peruca. Isso é do Brasil. Eu assisti a escola do professor Raimundo, né? Dale. Entonces, cuando yo tengo mi cigotito, él va, como yo tenía, ¿se acuerdan? Cuando yo tengo ovocito más un espermatozoide, va a haber la fecundación y mi producto va a ser un cigoto. Acá yo tenía cantidad haploide. Fusionaron por la fecundación, se formó diploide. Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Todas células diploides que sean somáticas van a hacer ¿qué cosa? Solamente mitosis, si es somático, porque el cigoto es el que va a ser el bebé a futuro. Entonces, este ya es un ser, va a tener células somáticas. ¿Por qué? Se fusionaron estos, se formó el cigoto y ya va a empezar a reorganizarse sin tiempo a perder. Y ese proceso de división celular siempre van a ser mitóticas, no meióticas. Meióticas solo en gameto, ¿sí? Mitosis en somáticas. Entonces, cuando yo tengo segmentación, yo voy a tener 3 divisiones mitóticas, 3 mitosis. Yo entré en cigoto y él va a tener 1, 2 y 3 procesos de división celular, ¿sí? Una vez que ocurrió eso, se va a formar una estructura que se llama blastocisto. ¿Está bien? Entonces ahí, gametas, fecundación, se produce lo que se llama cigoto. Él va a tener 1, 2, 3 mitosis y ahí se va a convertir en una estructura denominada blastocisto. Y este es el que se va a ir a implantar. Este es el que se va a ir a pegarse en la cavidad uterina. ¿Está bien? Ahora, ¿qué yo tengo que saber? Por cada proceso de división celular yo voy a ir aumentando exponencialmente la cantidad de mis células.
Entonces, cuando yo tengo el cigoto, el proceso de segmentación pasa por 3 mitosis. Sufre su primera mitosis y yo voy a llamarle de fase bicelular. Miren un poco. Esa fase bicelular, después de la fecundación, ya ocurrió 30 horas después de que se fecundó. Fecundación 30 horas después, ya es cigotito, primera división celular, fase bicelular o fase de 2 células. Ahí sufre una segunda mitosis y este cigotito ya se va a convertir en una célula con 4 células y ya se llama fase de 4 células. ¿Cuándo ocurre eso? Miren un poco. 40 horas después de la fecundación, mi cigoto ya tiene 4 células, ¿sí? Ahora, la última mitosis de ese proceso que se llama segmentación. Entonces, pregunta clave, la segmentación sufre 3 mitosis. En cada mitosis ocurre cada cierto tiempo. La primera ya ocurrió después de 30 horas, 2 células. A las 40 horas ya ocurrió la segunda mitosis y ya tengo 4 células. Después, más o menos 3 días después de la fecundación, yo ya voy a tener la fase de mórula y se llama fase de 12 a 16 células. El crecimiento exponencial. Y todas estas 3 fases, fase bicelular, fase de 4 células y la fase de mórula, pertenecen al proceso denominado segmentación. ¿Quién sufre segmentación? El cigoto, que es el producto inmediatamente después de la fecundación. Dime. O anticoncepcional pós, né? Pós a relação sexual, ele age nessa fase? No, él age en el útero. No útero. Sí, para que el útero no reciba ese huevito implantado. Claro, por eso se menstruó de vuelta, porque se descama de vuelta de Claro, exactamente. É só para descamar então. Es solo para no preparar tu útero para que ocurra la implantación. Essa fase então normal acontece. Por eso vienen los Provida y están en contra de ese tipo de mecanismo, porque para los que van a estar del lado del cigoto, del embrión o del producto producido, van a ponerse al lado de esa persona, ¿sí? Si vemos el punto de vista de la madre, van a haber otras personas que la defienden. Por eso nunca se va a llegar a un acuerdo bioético, porque hay 2 vidas, 2 cosas. Siempre uno va a estar de un lado y otro de otro lado, entonces ni si vuelve a nacer la humanidad van a llegar a un acuerdo. Si hasta hoy en día hay guerra por algo estúpido, entonces imagínense por eso. Entonces, una vez que ocurrió mi primera división celular, donde tuve mi fase de 2 células, segunda división celular, mi fase de 4 células, tercera, mi fase de mórula, ya casi 72 horas después, 3 días después nomás de la fecundación, yo ya tengo un cigoto con 16 células. Rápido. Ahí, esas células de mi cigoto, se dan cuenta que acá están las células todas juntas. Ahora ellas van a decir, yo voy a ficar aquí, yo voy a ficar acá y voy a formar toda una cosa. Van a empezar a reorganizarse. Y ahora a partir de acá abran sus mentes. ¿Está bien? Ahí se va a formar una estructura que yo le llamo blastocisto. Todas estas células que estaban haciendo mitosis van a comenzar a reorganizarse y se van a formar una gran cavidad dentro de esa misma estructura del blastocisto, que es una cavidad denominada blastocele. Sí, blastocele, acá va a ser. Y las células que van a quedarse alrededor se van a denominar trofoblastos, que son las que van a dar a futuro la placenta, ¿sí? Trofoblasto, ¿sí? Inclusive en esto se suele preguntar eso. Y todas las celulitas que se quedaron acá como una lagarta, como un gusanito, serían el embrioblasto, el que va a dar origen a el embrioncito, ¿entienden? Entonces, estas células van a seguir sufriendo mitosis, se van a reorganizar y van a formar 3 estructuras dentro del mismo blastocisto. Células que se quedarán por la periferia van a formar lo que se llama
blasto. ¿Qué va a ser el trofoblasto a futuro? Placenta. El blastocele, que es una cavidad que nosotros vamos a ver que después se va a convertir en el saco vitelino, y algunas células que van a formar lo que sería el embrioblasto. Y a partir de acá casi todo es 3 o 2, así va a ir dividiéndose. Y acuérdense, ¿está bien? Entonces no se olviden, la fase de 2 células, la fase de 4 y la fase de mórula pertenecen al proceso de segmentación. ¿De quién? Del cigoto, inmediatamente después de la fecundación, ¿sí? Bueno, y es este blastocisto. Yo les puedo preguntar, ¿cuál de las siguientes estructuras es la que se va a implantar? ¿Cigoto, blastocisto? Cigoto, blastocisto. Blastocisto. Y blastocisto. Y acá viene una imagen más o menos en 3D de lo que ocurre. De mórula, estas células que están acá, todas organizadas, empiezan a ordenarse. Alrededor vaya a formar células que se van a llamar células del trofoblasto, que a futuro sería la placenta. Este montículo de célula va a formar lo que es el embrioblasto, que más adelante será embrión, y este el blastocele. Todo esto es el que va a caer ¿dónde? En la cavidad uterina para realizar la implantación, ¿sí? Entonces, ¿qué yo tengo que saber? Una vez que yo tengo mi fase de mórula, así como nosotros veíamos en las células foliculares que se llenaban las células de la granulosa de líquido, las células de la mórula también comienzan a llenarse de líquido y ahí se forma el blastocele. Una vez que yo tenga mi blastocele, mi líquido, ya no se llamó cigoto porque ahí tenía mórula. ¿Mórula era de quién? Cigoto. Encheu de líquido, blastocele apareceu, ya dejó de llamarse cigoto para llamarse blastocisto. Cigoto, blastocisto. Cigoto, blastocisto. ¿Cuál era la última célula del cigoto? Mórula. La última fase era la fase de mórula, de 16 células, 3 días después de la fecundación. Y ahí comienza la reorganización. Ahora empezamos. Ya tengo mi blastocisto. Dime. Prof, a gravidez química é quando o beta-HCG já aparece no exame e está nessa fase que há um aborto espontâneo antes de formar a placenta? Sí, así mismo. Así mismo, ¿sí? Por eso a veces es bien complejo esa parte, ¿sí? Porque a veces si no ocurre es algo muy delicado para la mujer porque es una pérdida, ¿sí? Entonces por eso ustedes también a futuro van a aprender cómo comunicar malas noticias. No es que el aborto es algo feliz para todos, no. Hay gente que sufre muchísimo por eso y es una mala noticia. Yo no le puedo decir, infelizmente perdiste tu bebé. Hace 10 años está intentando la pobre señora, la pobre pareja. No, empatía, ¿sí? Ahora, comienza la fase de implantación. Ya tengo mi blastocisto, ahora solo queda implantar. Es la fase más importante para que pueda ocurrir una buena implantación. Mi útero tiene que estar masivo, bien preparado, bien progestágeno, ¿sí? Tiene que estar súper preparado para poder recibir, porque imagínense, se va a agrudar una estructura que no estaba ahí antes, ¿está bien? Entonces, para la implantación, el útero, así como el ovario, tiene fases, ¿sí? Solo que a diferencia, el ovario tiene ¿cuántas fases? 2. El útero tiene 3 fases, ¿sí? ¿Por qué? Cuando yo estoy menstruando es el primer día del ciclo. Y las mujeres que toman anticoncepcional saben muy bien, el primer día del ciclo es su primer día de menstruación. Y el útero se divide en 3 fases. Fase menstrual, fase proliferativa y la fase secretora. ¿Secretora por qué? Porque acá el útero está bien masivo, secretando ¿qué? Sustancias, nutrientes, ¿para qué? Para poder recibir a este bonitinho, al blastocisto, ¿sí? Bueno, y es la fase
blastocisto, en la fase secretora, ¿sí? Si no se realizó la fecundación, la fase secretora va a seguir su curso normal y comenzamos la fase menstrual. Secretora, ¿por qué? Todas esas arterias uterinas espiraladas van a comenzar a descamarse y ahí empieza la fase menstrual, ¿sí? Entonces, yo tengo mi fase menstrual, que es la fase que ya está toda descamada, y luego pasamos a la fase proliferativa, que coincide con la fase folicular del ovario, la FSH que está actuando en el ovario. En ese momento el útero vuelve a regenerarse. Esta es una capa del útero que nunca se va a descamar, que se llama la decidua basal. Ahí yo tengo las arterias que van a volverse tortuosas. En la fase folicular son cilíndricas, ese suele preguntar, ¿sí? Se ven en el corte histológico. Yo puedo identificar si es fase menstrual, proliferativa o secretora en la lámina. Ahora, miren cómo se llama la fase secretora. La fase progestacional. Acá es la fase estrogénica prácticamente, ¿sí? La fase folicular o proliferativa está más lindada con el estrógeno y la fase secretora con la progesterona. ¿Por qué? Miren cómo están las arterias toditas tortuosas, espiraladas. Y el endometrio actúa como glándula, secretando sustancias ricas en nutrientes para recibir ¿a quién? Al blastocisto, ¿sí? Al blastocisto. ¿Para qué? Para que él pueda ser implantado. Justamente son estas arterias tortuosas las que van a ir llenando de sangre a las células del trofoblasto para formar lo que se llama la placenta. Perfecto. La fase proliferativa está asociada con ¿cuál fase del ciclo ovárico? Folicular. Acuérdense, hay una capa del endometrio que nunca va a desprenderse porque es la que va a dar origen a cada ciclo que se haya desprendido, ¿sí? Y ustedes saben que según el libro, más o menos 18 ml nomás se pierde en la menstruación. ¿Verdad? Qué loco. Qué loco. Ahora, recreo.